una penúltima vez y vamos a tomar nuestras Biblias para recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo. Nos preparamos a escuchar la palabra de Dios. Espero que usted venga con ese deseo de querer escuchar la palabra de Dios. ¿Está listo? Entonces le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sencilla para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, vamos a volver al pasaje que nos dio el hermano Jesús en la introducción, en Deuteronomio capítulo 8, y vamos a leer solamente los primeros 10 versículos. Quise que leyéramos eso de introducción porque creo que nos puede servir de gran ayuda. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven ahí por Zoom. Ojalá que también usted esté listo para escuchar la palabra de Dios, hermano, y que el Señor pues dé una bendición especial. Dice así la palabra del Señor en el quinto libro que escribió Moisés, el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, versículo 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Oremos al Señor, hermanos, para pedir su bendición en esta tarde. Pues Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de abrirla, Señor, conocer tu voluntad, conocer de tus promesas, Señor, de tus bendiciones, pero también de las demandas, Señor, que tú haces en nuestra vida. Permite, Padre, que ahora que examinamos tu palabra podamos, Señor, ser edificados, ser instruidos, Señor, y si es necesario también redarguidos, Padre, y confrontados. Sabemos que tu deseo es que vivamos, Señor, una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Y tu palabra, Señor, nos ayuda a poder, Señor, saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Así que pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento y nos ayude, Padre, y que nuestro corazón realmente, Señor, se alimente de tu palabra, Señor, en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la enorme bendición que tú nos das de estar aquí. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. Usted, por supuesto, oye, hermanos, la situación del país. Oye cómo está en cuanto a la situación política. Oye cómo está en cuanto a la situación laboral. Cómo está en cuanto a la situación financiera. Cómo está en cuanto a la situación emocional.
y todos los acontecimientos, hermanos, que están sucediendo. Y añadiendo a ello, hermanos, estamos enfrentando una pandemia que está dejando mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha frustración, mucha muerte. Y cuando vemos la situación, hermanos, del país, nos lleva a hacernos una pregunta que es esencial. Cuando hablamos de esencial, esto es esencial, hacernos esta pregunta. Esta pregunta ¿es Estados Unidos, hermanos, una nación bajo la prueba o la disciplina de Dios? ¿Será que este país, hermanos, está pasando sobre una prueba severa de parte de Dios? ¿O realmente es una disciplina que el Señor está llevando a cabo en este país? La manera que está respondiendo este país, especialmente políticamente hablando y religiosamente hablando, nos hace ver que podríamos decir que el país entero, hermanos, ni siquiera se da cuenta qué realmente Dios está haciendo en esta nación. ¿La estará probando o la estará disciplinando? Y cuando un país, hermanos, no logra entender la diferencia entre cuando Dios prueba una nación y cuando Dios la está disciplinando, o cuando un creyente no sabe cuándo Dios lo está probando o lo está disciplinando, sus reacciones, hermanos, van a ser completamente erradas, equivocadas. Cuando una nación, hermanos, no aprende la lección de las pruebas o no se da cuenta de la importancia o del efecto de la disciplina de Dios sobre ella, obviamente va a actuar completamente errado. Y al parecer eso es lo que estamos viendo en el país. Al parecer es lo que estamos viendo también en la iglesia. La iglesia está confundida entre si realmente esto que está pasando en la iglesia, usted sabe que hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de ella, que muchos creyentes, hermanos, no saben si Dios está probando a la iglesia o quizá la está disciplinando. Muchas familias están pasando por situaciones difíciles, al igual que el país, y tampoco saben si Dios las está probando o las está disciplinando. Muchos creyentes individualmente no saben cuándo Dios los disciplina y cuándo Dios los está solamente probando. Entonces, parece haber una confusión, hermanos, cuando hablamos nosotros de la disciplina o la prueba que Dios trae a veces en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando con esta nación, hermanos? ¿Estará cayendo bajo la prueba de Dios o la disciplina de Dios? Y cualquiera que sea la respuesta, hermanos, esta respuesta nos lleva a hacernos una pregunta adicional, que también es esencial. Y esa es usted y yo. ¿Cómo podemos nosotros saber, hermanos? ¿Cómo sabemos si las situaciones que están pasando son parte de una prueba o una disciplina de Dios? Cuando el Señor, hermanos, permitió que yo me contagiara de este virus y casi estuviera al borde de la muerte, porque esa fue la realidad, hermanos, estuve muy cerca de morir, me preguntaba yo, ¿qué será esto? ¿Será una disciplina que el Señor está aplicando a mi vida? ¿O será una prueba que el Señor está permitiendo en mí? Y por momentos había una respuesta más sobre la prueba y por momentos una más sobre la disciplina. El pueblo de Israel, hermanos, pasó por esas dos situaciones.
Y al igual que esta nación tuvo esa confusión, no sabía cuándo Dios los estaba afligiendo y no sabía cuándo los estaba probando. Pero el Señor quería que supiera su pueblo que las dos cosas eran esenciales para su vida espiritual, tanto la prueba como la disciplina. Y Dios les permitió pasar a este pueblo por esas dos situaciones. Note lo que dice el versículo 12 de ese capítulo que acabamos de leer. Deuteronomio 8:12. Ponga atención en dos palabras que hay allí que nos hacen ver que el pueblo de Israel, hermanos, pasó bajo la prueba y también bajo la disciplina del Señor. Dice en el versículo 2. Dice en el versículo 2 de Deuteronomio 8: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, ¿qué dice? Para afligirte, o sea, para causarte sufrimiento, dolor, estrés, tribulación, o sea, disciplina, porque casi siempre esos elementos se ven en la disciplina. Cuando Dios aplica su disciplina, hermanos, va a traer sufrimiento, va a traer dolor, va a traer tragedias, va a traer tribulación. Y dice que el Señor los hizo para afligirlo, pero también, ¿qué dice? ¿Para qué? Para probarlo. Y los elementos casi van a ser idénticos, hermanos. Cada vez que Dios lo va a probar a usted, va a probar una nación, va a probar a una iglesia, va a probar a un individuo, a un creyente, hermanos. De la misma manera va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber tribulación. Pero lo que sale de eso es lo que realmente es importante, hermanos. No importa si sea disciplina o sea prueba. El resultado es lo que más nos importa en este caso. Porque el Señor le dice que los pasó por 40 años en el desierto para afligirlos o para disciplinarlos, para probarlos, pero primordialmente dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguardar o no sus mandamientos. Pero muchas veces el pueblo de Israel, hermanos, no entendió cuando Dios estaba aplicando su disciplina y cuando estaba Dios aplicando la prueba. Porque los elementos que Dios usa en la disciplina y en la prueba son muy idénticos, hermano. En los dos hay sufrimiento, en los dos hay tribulación, en los dos hay pruebas, hay muerte, hay dolor, hay tragedia. Israel, hermanos, es un ejemplo de una nación confundida entre la disciplina y la prueba del Señor. Y por eso cada vez que el Señor aplicaba su disciplina, reaccionaban de una manera completamente errada. Y cada vez que aplicaba su prueba, también reaccionaban de manera equivocada. Era un pueblo confundido entre la tribulación y la prueba. Muchas veces, hermanos, no sabían si estaban en disciplina o si estaban en prueba. Sus reacciones siempre fueron equivocadas, hermanos. Y eso es lo que va a pasar con los cristianos, hermanos. Muchos creyentes, hermanos, cuando pasan por la prueba, no crecen. No crecen. Al contrario, se alejan de Dios, hermano. Al contrario, se alejan de la iglesia. Al contrario, se alejan de una vida devocional. Al contrario, hermanos, se van y son indiferentes a Dios. No crecen en la prueba. Y cuando pasan por la disciplina, hermanos, no cambian. Dios está infringiendo dolor, sufrimiento, tribulación. Y ellos siguen empecinados, hermanos, y no cambian. Entonces, ni la prueba, hermanos, ni la disciplina les hace bien. Ni la prueba ni la disciplina les hacen bien. Y muchos cristianos son así, hermanos, están confundidos. El pueblo de Israel, hermanos, siempre sus reacciones eran equivocadas. Se quejaban cuando debían cambiar y se molestaban cuando debían madurar.
no sabían cómo reaccionar. Y eso ocasionó, hermanos, que siempre fueran una nación rebelde y contumaz. El Señor, unos versículos más adelante, les dice: y no sean como sus padres, generación contumaz, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y esa es la reacción de esta nación, hermanos, si usted se da cuenta. Los Estados Unidos, hermanos, está reaccionando de manera equivocada porque principalmente no sabe si Dios los está disciplinando o Dios los está probando. Pero eso es triste, hermanos, cuando también sucede en el corazón de los creyentes. Muchos creyentes se enojan cuando se deben de humillar y se alejan cuando se deben de acercar a Dios, porque no saben si están bajo la disciplina o bajo la prueba del Señor. Una hermana compartía con mi esposa de la situación que estaba pasando. Y obviamente no es muy buena la situación que estaba pasando. Y me preguntaba yo, ¿será que la hermana no entiende qué es lo que está haciendo en su vida? ¿Será que no entiende que a lo mejor Dios la está disciplinando o quizá la está probando con esta situación? Pero su reacción estaba siendo la equivocada. Porque primero, ya no venía a la iglesia. Segundo, había un tipo de resentimiento en su voz en cuanto a lo que estaba pasando. Había un sentido de queja. Había un sentido de frustración. Y pienso yo, hermanos, que a veces es porque no sabemos si Dios nos está probando o está aplicando su disciplina. Quiero decirle una cosa, hermano, es clave que usted entienda cuando una nación, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando un creyente está siendo disciplinado o solamente Dios lo está pasando por una prueba, porque si no sus reacciones van a ser las equivocadas. Como dije, muchos creyentes cuando pasan por la prueba no crecen. En vez de ser más consagrados, en vez de ser más servidores, más fieles, más dedicados, se hunden, hermanos. Son como el cangrejo, retroceden. Antes estaban todos los domingos en la iglesia, antes leían su Biblia muy seguido. Ya no puedo decir que todos los días, hermano, porque eso es una hazaña. Leer la Biblia todos los días ya es una hazaña, hermano, cuando debería de ser algo muy normal. Especialmente si estamos pasando por una prueba o si estamos pasando por una disciplina de parte de Dios. Pero no crecen. Y la disciplina, en vez de hacerlos reflexionar, hermanos, no cambian. Siguen exactamente igual. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿cuál sería la situación de este país hoy en día? ¿Es una prueba o es una disciplina? Y si no sabemos responder a ello, hermanos, quiere decir que posiblemente tampoco podamos responder cuando Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Y preguntémonos, hermanos, ¿no será la situación, hermanos, que estamos pasando o que va a pasar usted va a ser una prueba, una disciplina de Dios? ¿Y cómo usted va a saber? Le digo por experiencia propia, cuando yo estaba en ese hospital y estaba entrando en coma, según los doctores, según las enfermeras, me preguntaba si eso era una disciplina del Señor o era una prueba por la que estaba pasando. Y por momentos pensaba que una prueba, por momentos que pensaba que una disciplina, y a veces pensaba que las dos, y a veces pensaba que ninguna de las dos. No sé dónde vivía yo, o quién era yo. Entonces, vamos a examinar, hermanos, estos textos para responder a esta pregunta importante. ¿Es la situación de esta nación, de nuestra nación, una prueba o una disciplina de Dios? Ahora, una observación importante que debemos siempre de considerar de por qué Dios nos pone a prueba, hermanos, o nos aplica su disciplina, es para llevarnos a examinar la condición de nuestro corazón. Como dije en el versículo 2, dice que los afligió, o sea, los disciplinó, los probó, dice, para saber lo que había en su corazón. Y usted sabe lo que hay en su corazón, hermano. Aquí principalmente Israel tenía que examinarse ellos. ¿Qué es lo que había en su corazón
cuando Dios los disciplinaba o cuando Dios los probaba, porque de ahí venían sus reacciones. Y si ellos no estaban seguros qué es lo que había en su corazón, piense por un momento, si usted pasa por una situación difícil, como en el caso mío, si usted no tiene un corazón, hermanos, con fe, va a dudar tremendamente, hermanos, si realmente Dios está de su lado, si Dios está al cuidado suyo. Si no hay una gratitud en su corazón, hermanos, usted va a pensar realmente que usted salió de esa prueba por sus propios medios. Es que me cuidé mucho. Dicen aquellos que no se han enfermado, ¿verdad? Es que me cuidé mucho. Tengamos cuidado, hermanos, porque quiero decirle, si hay algo que aprendí, hermanos, no depende de usted el que usted se infecte o no, aunque usted no lo crea. Puede tomar las precauciones más severas, más estrictas que usted quiera, pero al final, hermanos, si Dios lo quiere poner a prueba, lo va a poner a prueba, y si Dios lo quiere disciplinar, lo va a disciplinar. Pero ¿qué hay en su corazón, hermanos, cuando vienen los sufrimientos? Cuando viene el dolor, cuando vienen las limitaciones, cuando vienen las restricciones como estas, cuando viene un gobierno, hermanos, que va a demandar cada vez más de nosotros, y no precisamente por nuestra vida espiritual, sino de nuestros bolsillos. Eso es lo primero que debemos de examinar, hermanos. Nuestro corazón, el corazón de esta nación, que hay en él. Hay una total rendición, obediencia, fervor, adoración y servicio al Señor. De esta nación no lo vemos. Y puede ser porque ellos no saben por qué está sucediendo esto, si por disciplina o por prueba, o porque realmente su reacción, lo que hay en el corazón de esta nación, se ha deteriorado completamente, espiritualmente hablando, hermanos. Que creo que por ahí va la cosa. Porque es muy sencillo, hermanos, saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, hermano. Ya sea cuando nos disciplina o cuando nos prueba. El Señor se lo hizo ver al profeta Miqueas. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor a Miqueas? Que demandaba del hombre, demandaba de los creyentes, demandaba de su pueblo. En Miqueas 6:8 dice el Señor que esto es lo que le demandó. Esto es lo que espera Dios de nosotros, ya sea en la prueba o en la disciplina. Dice: oh hombre, Miqueas 6:8 estoy leyendo, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué pide, hermanos? Dice: solamente hacer justicia, o sea, vivir una vida recta, hermanos, vivir una vida íntegra, vivir una vida, hermanos, que se amolda a la voluntad y a la santidad de Dios. Dice: hacer justicia, amar misericordia, tener compasión de la gente, tener compasión de los creyentes, tener compasión de los perdidos y humillarte ante Dios. Hermanos, lo que hay en nuestro corazón es lo que nos va a ayudar a determinar cuándo Dios está probando nuestro corazón y cuándo Él está aplicando su disciplina en nosotros. Como dije, si nosotros no sabemos reaccionar a ello, porque no sabemos cuándo es disciplina y cuándo es prueba, vamos a reaccionar mal. Vamos a ser exactamente igual que el pueblo de Israel, igual que esta nación, igual que muchas iglesias, igual que muchos creyentes, que en vez de crecer y madurar, se enfrían, hermanos, se alejan de Dios. Esa es la razón que las iglesias están vacías, hermano. No hay otra razón. Y cuando los disciplina Dios, en vez de cambiar, en vez de volverse a Dios, se vuelven austeros, hermanos. Se vuelven duros. Usted sabe lo difícil que es traer de regreso a un cristiano, hermanos, que antes estaba fervoroso en la iglesia. Qué difícil es traerlo. Es más fácil traer a un incrédulo ahora a la iglesia. Entonces, en ese pasaje que acabamos de leer, hermanos, déjenme compartirle 3 observaciones que el Señor quiere que tengamos en cuenta para saber cómo reaccionar. 3 reacciones sencillas, 3 observaciones sencillas que el Señor quiere que tomemos en cuenta
para saber cómo reaccionar cuando Dios nos tenga en prueba o cuando Dios nos aplique su disciplina. 3 observaciones y quiero que usted las tome en cuenta, porque eso le va a ayudar a usted a discernir cuando Dios lo está disciplinando o cuando Dios lo está probando. A lo mejor la enfermedad de sus padres es una disciplina o tal vez es una prueba, pero ¿cómo saberlo? Bueno, cuando observamos cómo reaccionó, cómo Dios habló al pueblo de Israel, entonces nos damos cuenta cuando los estaba disciplinando y cuando los estaba probando. Primera observación. La primera observación que vemos, hermanos, es que Dios, hermanos, cuando aplica su disciplina, disciplina la ingratitud en el corazón. No cabe duda, hermanos, cada vez que usted va a olvidarse de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en su vida, Dios lo va a disciplinar. No va a tener dudas, porque cada vez que usted se olvide de quién es Dios y de lo que Él hace en su vida, de quién le da las cosas, de quién produce el dinero que usted tiene, quién le da la salud que usted tiene, quién lo ha protegido del virus. Por eso dije yo, hermanos, no se enorgullezca, hermanos, pensando que es su cuidado, es su protección, hermano. Y no estoy abogando porque usted haga cosas irracionales. Solo quiero decirle, Dios disciplina la ingratitud en el corazón, hermanos, pero cuando sabemos que es una prueba, Él madura el corazón en la prueba. Si cuando usted toma una actitud de ingratitud, usted sabe que lo que va a suceder o lo que está sucediendo en su vida, ya sea dolor, tragedia, ya sea pérdida de trabajo, lo que sea, hermanos, es porque usted se está olvidando de quién es el Señor. Por eso dice en el versículo 1, mire, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermanos, cuando uno se olvida de lo bueno que es Dios con nosotros, hermanos, la disciplina es evidente. Usted no va a dudar, híjole, perdí mi trabajo. Sí, porque no le estabas dando al Señor. Te olvidaste de quién era el dinero que tenías. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, no hay que ser muy inteligentes para saber cuándo Dios nos está disciplinando, porque nos hemos quedado sin trabajo, porque nos han robado, porque nos han quitado esto, como nos han quitado lo otro. Yo no tuve ninguna duda, hermanos, que Dios no me estaba disciplinando con esa enfermedad que pasé, hablando de mis finanzas, porque nunca me he olvidado de quién es el que me ha dado todo lo que tengo. Y no tengo problemas para dar. Pero a veces esa es la situación de algunas personas. Dios disciplina la ingratitud, hermanos, y madura el corazón en la prueba. Y este pueblo casi siempre, hermanos, era ingrato con el Señor. ¿Y qué está haciendo esta nación, hermanos? Exactamente lo mismo. Dios, hermanos, por siglos, por lo menos por más de 2 siglos, se vio evidentemente la bendición de Dios sobre ella, hermanos. Por eso es esta nación lo que es. Pero ¿qué ha sucedido, hermano? Se han olvidado. Esta nación se ha olvidado, hermanos, quién la hizo grande, quién le dio ese poder, quién le dio ese estatus en el mundo. Y el Señor le dice, tarde o temprano, los voy a disciplinar. Y no me cabe, hermanos, yo sé que especialmente en las redes sociales, hermano, puede que la gente sea brutal con uno cuando uno declara este tipo de cosas, pero no me cabe la menor duda, hermanos, que esta situación es una disciplina a esta nación. La situación toda, no solamente el virus, hermano, la situación toda. ¿Por qué? Porque se han olvidado de el Señor. En Oseas capítulo 13, quiero que vaya ahí conmigo rápidamente nomás, hermanos. Oseas capítulo 13, versículos 6 al 8. El Señor se acuerda tristemente, hermanos, cuando el pueblo se volvió ingrato y por eso los disciplinó. En Oseas capítulo 13, versículos 6 al 8.
En sus pastos se saciaron y repleto se ensorbeció su corazón, dice. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mí, dice el Señor. El mayor problema de una nación, hermanos, en disciplina es que se ha olvidado de Dios, y por ello no me cabe duda que esta nación está bajo la disciplina de Dios. Y por ello tampoco me extraña cuando por causa de su ingratitud Dios disciplina al creyente. Hermano, usted no puede dudar si usted se ha olvidado de Dios, se ha olvidado servirle, se ha olvidado de sus mandamientos, de congregarse. Por eso yo estoy insistiendo, hermanos, no venir a la iglesia es una desobediencia abierta a Dios, es olvidarse quién es Dios, o sea, quién es el que manda. No servirle al Señor, hermanos, no adorar al Señor, es olvidarse quién manda. No poner en prioridad al Señor, hermanos, es olvidarse quién manda. No mandamos nosotros en nuestra vida, hermanos, es Dios. Pero esa es una manera como la nación, como la iglesia, como las familias, como los cristianos se olvidan de Dios. Y no me cabe la menor duda que entonces viene la disciplina. Pero cuando es prueba, hermanos, cuando es prueba, ¿qué sucede? Cuando es prueba, hermanos, el corazón madura. Dios hace madurar el corazón. Déjeme darle un ejemplo de eso. Mire lo que dice Santiago, hermanos. Mire lo que dice Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mientras los busca, déjenme decirle algo, hermanos. Es verdad que la disciplina o la prueba pueden ser con las mismas circunstancias. Pero si de algo la Biblia nos asegura, hermanos, es que la prueba produce crecimiento, la disciplina produce cambio cuando reaccionamos de manera correcta a ellas. Mire lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba, hermanos, produce madurez. Entonces, yo sé, hermanos, cuando Dios me está probando, en vez de quejarme, en vez de molestarme, en vez de alejarme, mi corazón empieza a volcarse a Dios. Empieza a ver una bendición lo que ha pasado en mi vida. Empiezo a clamar a Dios y salgo más maduro. ¿Se acuerda qué dijo Job en el capítulo 23, versículo 10? Cuando él salió de la prueba. Usted sabe todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Perdió 7 hijos, perdió sus ganados, perdió sus criados, casi hasta su mujer perdía. No la perdió, pero bueno. ¿Y qué dijo en el capítulo 23, versículo 10? Es un versículo que yo tengo subrayado en la Biblia, hermano. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo Job? El Señor dice, me probará y saldré como oro. Porque Él hace la llaga, dice, pero Él también la cura. Si cuando es prueba, hermanos, mire, usted hasta sale más fortalecido. ¿Cómo cree que salí yo después de haberme contagiado del virus? Hermano, mi anhelo era venir a la iglesia. Y como muchos hermanos ya están bien, ahí se quedan como 5 meses adentro de sus casas cuidándose. Y no estoy otra vez, hermanos, aludiendo, pero estoy viendo que mucha gente usa pretextos para no venir a la iglesia. Por eso el pensamiento que les mandé en el texto, dije, ninguna actividad, hermanos, debe de interferir con el venir a la iglesia. ¿Cómo si salen al mercado? ¿Cómo si salen a la Costco? ¿Cómo si salen a visitar a sus parientes? Y cuando se trata de la iglesia, no, hay unos hermanos que no usan máscara, a lo mejor me vayan a contagiar. Come on. Hermanos, cuando es prueba, usted sale más fervoroso, hermanos. Y yo quiero decirle una cosa, hermano. Cuando yo salí de esta prueba, si algo usted puede decir, hermanos, con toda seguridad, es que el Señor me volvió a encender un fuego que se había apagado. Y no hay razón, hermanos, no hay razón que yo puedo dar, hermanos,
para no seguir fiel en los caminos de Dios. Así haya una persona aquí o hayan 100 personas aquí, hermano. Cuando es prueba. Cuando es disciplina, hermanos, es casi siempre porque usted está siendo ingrato, se olvida de Dios, desobedece a Dios, se aleja de Dios, no hace caso a Dios, se vuelve rebelde, se vuelve indiferente. Pero cuando es prueba, hermanos, usted se acerca a Dios. Usted es como Job, que cuando vino la prueba, hermanos, dice que lo que él hizo no es hacer lo que su esposa le dijo, ¿verdad? Maldice a Dios y muere. Entonces, en otras palabras, olvídate de ese Dios tan malo, tan miserable, ¿cómo te tuvo? Dice que Job dice que se rasgó sus vestidos, se postró y adoró a Dios y dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y es como sabemos que lo que le pasó a Job fue una prueba. Sus amigos pensaban que era por su pecado. Él sabía que era una prueba, hermanos. Él sabía que era una prueba. Entonces, ¿cuándo Dios lo está probando a usted? Cuando todo lo que está sucediendo lo está llevando a una mayor madurez, hermanos, a una mayor devoción, a una mayor consagración, a un mayor nivel espiritual, hermanos. Pero es disciplina cuando usted, hermano, se ha enfriado, es indiferente, se ha alejado y ha dejado las prioridades espirituales por las prioridades terrenales. Una segunda observación que veo, hermanos, en este texto, para saber cuándo, hermanos, es disciplina y cuándo es una prueba, es esta. Perdón, hermanos, aquí el Zoom me movieron aquí esto. Creo que se salieron los hermanos. Déjeme darle este comentario antes de pasar al segundo punto. La Biblia, hermanos, nos asegura: la prueba produce crecimiento, la disciplina produce cambio cuando reaccionamos de manera correcta hacia ellas. ¿Escuchó bien? La Biblia nos asegura, hermanos, eso. Si es prueba, va a producir crecimiento. Si es disciplina, va a producir cambio. Va a producir cambio. Porque eso es lo que quiere Dios cuando nos disciplina, hermano. Quiere que cambies, quiere que no sigas igual. Entonces, es muy importante eso. Una segunda observación que hago de este texto, hermanos, es que podemos saber cuándo Dios nos está disciplinando, hermanos, o cuándo Dios nos está probando, porque sabemos que Dios aflige, hermanos. Él aflige en la disciplina, pero te sustenta en la prueba. Note lo que dice el versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16 de Deuteronomios 8. Versículo 16. 15 y 16 dice el Señor esto. Mira lo que dice. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Eso es parte de la disciplina que el Señor trajo por la incredulidad, por la rebeldía del pueblo. Dice: grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Sí, hermanos, el Señor afligió y probó al pueblo de Israel. El problema de ellos es que no se daban cuenta cuando Dios estaba aplicando su disciplina y cuando Dios estaba aplicando su prueba. Pero una buena manera de hacerlo, hermanos, es que sabemos que la disciplina va a traer aflicción, hermanos. Y no es una aflicción de la misma manera que la prueba, aunque recuerden, los elementos a veces son similares. Dios afligió a Job, hermanos. Pero su aflicción fue, hermanos, más que nada porque esto estaba causando una cierta
disyuntiva en el corazón de Job, hermanos. Por un momento Job estuvo resentido con el hecho de que tal vez sí le había fallado a Dios, que tal vez él había hecho algo malo con Dios. Pero la aflicción, hermanos, que viene de la disciplina es una aflicción, hermanos, que trae inseguridad, que trae miedo, que trae temor. Ese es el tipo de aflicción que tiene la mayoría de esta nación, hermanos. Tiene miedo, tiene horror, tiene terror, porque están viendo la aflicción que Dios está aplicando, hermanos, con todas estas muertes. El cristiano no se debe de afligir, hermanos, cuando viene la muerte. Debe de estar poniendo su mirada en la eternidad, hermanos. Y aunque es verdad que nos aflige la muerte, no nos aflige en el sentido de nos causa pesar, hermano, nos causa tristeza, nos causa desánimo. Al contrario, cuando hay una aflicción, hermanos, de parte como prueba de Dios, hermanos, hay llanto, hay pesar, pero es un pesar que nos hace volver a Dios, hermanos, regresar a Dios. Al menos esa fue mi experiencia, hermanos. Quiero decirle, un par de ocasiones lloré cuando estaba enfermo, hermanos. Lloré, sí es cierto, había incomodidad, había el hecho de no tener mi voz como yo quería, pero esa aflicción solamente me causaba, hermanos, un acercamiento más a Dios. Era un pesar, pero un pesar por no poder estar aquí en la iglesia. Era un pesar, hermano, por no estar sirviéndole al Señor como yo debía. Era un pesar, hermanos, porque estaba limitado, hermanos. No limitado de ir al mercado, hermano. No limitado de ir de vacaciones. Limitado por no poder venir a la casa del Señor. Cuando David fue afligido, hermanos, sabemos que él lo que buscaba, hermanos, era estar en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Por eso él decía, prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. El sufrimiento que esta nación está pasando, hermanos, con todas las muertes, enfermedades, limitaciones y restricciones, no puede ser más que una evidencia de la disciplina de nuestro Dios. Y esta nación no se ha dado cuenta de ello. Sigue promoviendo una total independencia de Dios, hermanos. Sigue promoviendo una vida libertina, pecaminosa, liberal, que no quiere nada con Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con su pueblo, hermanos. Los afligió, dice, por 40 años, dice, los hizo pasar por hambre, los hizo pasar por sed, los hizo pasar por muerte, ¿se acuerda? Salieron serpientes, hermanos, que los mordieron. Salieron escorpiones que los mordieron. Y hubo muertes, hermanos, en el trayecto de 40 años, hermanos, el pueblo de Israel fue afligido. Porque Dios aplicó su disciplina, hermanos, porque cada vez que enfrentaban una prueba, adivinen qué pasaba, se quejaban, hermano. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir? No hay comida, no hay agua. Y siempre queja tras queja tras queja, hermano. No tengo trabajo. No puedo ir a salir de vacaciones. No puedo visitar a mis familiares. Yo sí, hermano. Disculpen que se lo diga, pues yo sí voy. Cuando a mí me dan ganas de ir a visitarlos, aunque me cierren la puerta a veces. Lo que quiero decir, hermanos, es la aflicción que Dios trae, hermanos, cuando es prueba, lo sustenta a uno, lo fortalece a uno. Sí es cierto, es una especie de paradoja, hermano. Sí estamos sufriendo, pero estamos contentos. Sí estamos en tribulaciones, hermanos, pero estamos esperanzados. Como dice el apóstol Pablo, caídos, pero no derrumbados. Caídos, pero no derrumbados. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Hermanos, si has pasado por la muerte de un ser querido, si te has enfermado, si has perdido tu trabajo, pregúntate, ¿esta es una prueba o una disciplina de Dios? ¿Y cómo saberlo? Bueno, si estás pasando por disciplina, te vas a afligir, hermano. Te vas a afligir. Va a empezar a venir el desánimo, la tristeza, la frustración, el enojo, la queja.
Pero si te está pasando por pruebas, el Señor te va a sustentar, hermano. Porque mira lo que dice el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua. Y Él te sacó de la roca del pedernal. La manera que reaccionó este pueblo, hermanos, sabemos que Dios los estaba disciplinando. Dios los estaba disciplinando, ellos no se daban cuenta. Nos damos cuenta nosotros por su reacción. ¿Cómo reaccionaron cuando ellos no tuvieron agua? ¿Cómo reaccionaron cuando ellos no tuvieron que comer, hermanos? ¿Cómo reaccionas, hermanos, cuando Dios te aflige? Cuando Dios aplica su disciplina. Este es un buen ejemplo, hermanos, de cómo no reaccionar. Mira lo que hicieron los israelitas en Números capítulo 21, hermanos. Número 21. Números 21, en el versículo 4 al 6. Cuando Dios los hace pasar por esto que está describiendo Moisés años más tarde en Deuteronomio. Números capítulo 21, versículo 4 al 6. Después dice Moisés, que escribió este libro también, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mira lo que pasó, hermano. Estaban en aflicción, y en vez de decir, hey, nosotros vamos, el Señor ya hizo maravillas en Egipto, ya nos abrió el Mar Rojo, viene con una nube de fuego por las noches, viene con una nube haciéndonos sombra de día, Él está con nosotros, ánimo. No, dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y mira lo que hicieron en el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios. Ese es el peor error, hermano. Dice, y contra Moisés. Ese pastor, ¿qué le hace caso, hermano? Él nomás quiere que venga a la iglesia porque se sienta contento, quiere que dé para que esté más rico. Y ese pastor, ¿qué le hace caso a usted? Porque así fueron los israelitas. Empezaron a hablar de Dios, dice, y de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto, en este desierto? Fíjese bien el tono de voz. Usted lo puede sentir. Enojados, hermanos. Molestos. Frustrados. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no supieron reaccionar a la disciplina de Dios, hermano. Si Dios te prueba, hermanos, te va a sustentar. Y no tanto te va a sustentar en el sentido material, hermano. Sustentar también tiene la idea de te va a fortalecer, te va a reanimar, te va a dar nuevos bríos. Y claro, va a llenar tu necesidad. Hermano, Dios te disciplina si tu corazón está resentido, molesto, engreído. Cuando ve estas reacciones en tu corazón, el Señor te va a disciplinar, hermano. Entonces, ¿sabes cuando es disciplina cómo está resentido tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Queja, molestia, enojo por lo que estás pasando, desánimo? Mira, muchos cristianos se desaniman por esta situación, hermano. Si esta es la mejor oportunidad para confiar en Dios, si esta es la mejor oportunidad para ver el poder de Dios, porque quiero decirle una cosa, hermano, nadie me pudo a mí sanar más que el poder de Dios. Es cierto, hubo medicina de por medio, hubo médicos de por medio, hubo enfermeros de por medio, no estoy dando o quitando el crédito, pero lo que estoy diciendo a la postre, porque yo no morí y el otro sí. Si estaban los mismos doctores, si estaban los mismos enfermeros, si estaba la misma medicina, ¿por qué? ¿No será tal vez que fue porque Dios quiso que éste viviera y que éste muriera? Entonces, a la larga, ¿quién es el que determina, hermanos, la condición de tu salud, tu bienestar, tu vida? Pero si te resientes, hermano, Dios aplica su disciplina. Pero te va a probar cuando vea la confianza y el cambio en tu corazón. Y cuando sucedió, hermanos, la disciplina, el pueblo por un momentito reaccionó a la prueba correctamente, reaccionó a la disciplina correctamente, porque mira lo que dice el versículo 7 al versículo 9, de ahí mismo, de Números 21. Cuando vieron que las serpientes se los estaban acabando, hermanos, cuando vieron, como dicen en Oaxaca, ¿verdad? Cuando lo vieron color de hormiga,
O sea, lo vieron difícil. Dice en el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés. O sea, cuando vieron que el pueblo estaba muriendo de las mordidas de estas serpientes, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido miraré a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios los sustentó, hermanos, porque salieron de la disciplina como debían de salir, hermanos, transformados, cambiados. Pero Dios siempre se aseguró que su pueblo, hermanos, fuera fortalecido. Hermano, no te confundas, cuando Dios te está disciplinando es que desea ver un cambio. Cuando Dios te quiere ver, cuando Dios te quiere probar, hermano, desea ver tu fe. Y así va a ser siempre, hermanos. La disciplina te hará cambiar. La disciplina te hará cambiar. La prueba te hará confiar. Porque en la prueba Dios te sustenta. En la disciplina Dios te cambia, hermanos. La pregunta es, ¿cuál de ellas se está produciendo en tu corazón? ¿Estás cambiando? ¿Si está permitiendo Dios en la prueba o la disciplina? ¿Estás confiando? ¿O cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Hermanos, pero Dios desea, hermanos, el cambio. Entonces Dios nos aflige en la disciplina, pero nos sustenta en la prueba. Siempre vas a saber qué es lo que Dios está haciendo contigo, hermanos, si tú sabes si te está disciplinando. Si te está disciplinando, Él te va a cambiar. Si te está afligiendo, Él te va a sustentar. Una tercera observación, o la última observación que veo, hermanos, para distinguir cuando Dios nos está disciplinando y cuando Dios nos está probando, es que Dios castiga en amor en la disciplina, hermanos. Dios castiga en amor en la disciplina, pero te muestra su provisión en la prueba. Nota lo que dice el versículo 5 de ahí de Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice en el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Y en el versículo 7, el Señor devuelve a repetir a este pueblo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan en escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sí, el Señor le dijo, cuando Dios te castiga, es porque te está disciplinando en amor. Y eso es lo bueno, hermanos, que aunque a veces Dios disciplina, siempre lo va a hacer en amor. Siempre lo va a hacer con compasión. Sí vas a sufrir, sí vas a pasar dolor, sí vas a pasar sufrimiento, pero recuerda, hasta eso es parte del amor. Por eso le damos el pau pau a los niños, ¿qué no? ¿O no, hermana Juanita? ¿Por qué le daba sus cinturonazos al hermano Manuel? ¿Por qué? ¿Porque lo odiaba? ¿Qué? ¿Porque lo odiaba? No, porque lo amaba. Yo por eso amo tanto a Isaac. Y entre más fuerte, más grande es el amor. ¿O no? Así es el amor. El amor duele. Es normal, hermano. Y Dios, cuando aplica su disciplina, duele, hermanos. Pero, hermanos, otra vez, así como en la aflicción, hermanos, hay una clase de amor que aunque duele, hermanos, sabemos que hace bien. Hay otro amor que duele y hace mal. Oh, hermano, usted viera cómo me dolió cuando me dejó mi primera novia. Sí, sí, dolor. Ese sí. Dolía, hermanos. Lloré. No sé cuántos días lloré, hermanos. No te estoy mintiendo. Lloré. Pero era amor. Bueno, al menos eso pensaba. Era infatuación, ¿verdad? No, hermano Chuy, no era infatuación. Yo la quería, esta muchacha.
No le digan a mi esposa, especialmente estamos celebrando nuestro aniversario y no quiero aquí problemas sentimentales. Hermanos, Dios castiga en amor, en la disciplina. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que cada vez que Dios nos va a disciplinar, tenemos que reaccionar correctamente, porque la disciplina es una evidencia del amor que Dios nos tiene. ¿No es lo que dice el Señor en Hebreos? Miren lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 12, hermano. Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 6. Miren lo que dice el autor de Hebreos, hermanos. No se nos debe de olvidar esto. Desde el versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, ¿qué dice? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, Dios a veces nos va a llevar por una tunda espiritual, hermano, por un pau espiritual, y va a doler, hermano. Y es a veces donde la gente, no que Dios es amor, no que Dios siempre quiere cuidar de ti, no que con Dios todo va a estar bien, no, eso es una mentira. A veces, hermanos, la manera que Dios va a mostrar su amor es castigándonos, disciplinándonos, hermanos, causando cierto tipo de sufrimiento y dolor, no para hacernos mal, sino para hacernos bien. Y por eso hace la alusión aquí, dice, ¿no hasta los papás hacen lo mismo? ¿No usted le da su papá a sus hijos? ¿Les duele? Sí, pero usted sabe que lo está haciendo por amor, porque quiere cuidar de ellos, porque les preocupa su bienestar, porque sabe que es lo mejor para ellos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, no les gustaba que el Señor los disciplinara con amor, y reaccionaban enojados, reaccionaban quejándose, murmurando en contra del Señor y en contra de Moisés. Cuando los creyentes, hermanos, no disciernen entre la disciplina y la prueba, sus reacciones no son las adecuadas. Si Dios los disciplina, se rebelan; si Dios los prueba, se molestan. Hermanos, la disciplina es algo muy beneficioso. Dios aplica su disciplina para mostrarnos ante todo su amor. Su amor, hermano. Y Él va a proveer en su amor, porque parte de su amor es su provisión también. Y es ahí donde sabemos que es una prueba. Cuando nos está doliendo, hermanos, cuando estamos pasando por sufrimiento, sabemos que tal vez el Señor nos está probando, porque Él va a proveer. Él va a traer alivio, hermanos. Él va a traer fortaleza. Él va a traer ánimo. Dice en el versículo 10 al 12 de ese mismo capítulo de Hebreos, que la disciplina, hermanos, el castigo, tiene aún un beneficio más allá del amor de Dios. Dice en el versículo 10, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Sí, la disciplina, hermanos, el castigo de Dios en amor, hermanos, resulta beneficioso, porque nos sustenta, nos fortalece, nos hace madurar, nos hace crecer. Démosle gracias a Dios, hermanos, ya sea que Dios nos esté disciplinando o que Dios nos esté probando, pero siempre sepamos exactamente qué es lo que está haciendo Dios. Si es disciplina, hermanos, recibamos la disciplina. No nos enojemos, hermanos, si Dios a veces nos quita el trabajo, si Dios a veces nos limita, si Dios a veces permite la pérdida de un ser querido, permite la enfermedad en nosotros. Al contrario, dice, lo hace para que participemos de su santidad, lo hace para que después dé un fruto apacible de justicia, o sea, que vivamos una vida de mayor agrado a Él. No nos enojemos, hermanos.
La prueba y la disciplina, hermanos, son herramientas que siempre serán muy beneficiosas, pero tenemos que discernir cuál es para reaccionar adecuadamente. Quiero terminar con esto. Los creyentes, hermanos, que no saben distinguir la prueba de la disciplina, no experimentan el amor de Dios en la disciplina, ni su provisión en la prueba. No pueden ver, hermanos, el gran beneficio es que Dios los haya castigado y que Dios los haya probado. No lo ven. Siguen igual o peor. Pero los creyentes, hermanos, saben que el hombre, hermanos, cuando es disciplinado por Dios, él va a experimentar el amor de Dios, si su reacción es la correcta. Dice Job, capítulo 5, versículo 17 al 18. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, hablando de su disciplina, Job 5, 17 y 18, por si lo quieres marcar en tu Biblia, hermanos. Este es un versículo para mí que ha sido siempre de tremenda bendición, porque me recuerda, hermanos, tanto la disciplina como la prueba del Señor, pero sobre todo, qué es lo que Dios hace en ello y cómo debo de reaccionar yo. Como Job, él hiere y sus manos, ¿qué dice? Curan. Qué inmensa bendición, hermanos, es estar bajo la prueba o bajo la disciplina de Dios, porque en ella podemos salir bendecidos, podemos salir transformados, maduros para vivir una vida que lo honra a Él. Entonces, recuerda, hermanos, si es disciplina, el Señor lo va a afligir y usted debe de reaccionar correctamente. Si es disciplina, hermanos, usted debe de estar dispuesto a ver, hermanos, y experimentar el amor de Dios, ver su provisión. Dios lo va a castigar tal vez en la disciplina, Dios lo va a pasar por sufrimientos, pero usted debe de reaccionar correctamente. Lo va a afligir, es cierto, pero lo va a sustentar en la prueba. Y si es ingratitud, hermanos, tenga por seguro que Dios va a disciplinar. Ya tiene 3 maneras de cómo usted saber cuándo Dios lo va a disciplinar y cuándo Dios lo va a pasar por la prueba. Lo importante es que dice el Señor, Él quiere que sepa qué hay en su corazón. Qué hay en su corazón, porque eso es lo que lo va a llevar a esa reacción. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás aplicando la disciplina sobre esta nación, sobre muchas iglesias, Señor, sobre muchos creyentes, sobre muchas familias. Pero te pedimos especialmente nosotros, aquellos que hemos escuchado tu palabra, Señor, aquellos que entendemos, Padre, que tú eres un Dios que si bien disciplina o prueba, Señor, siempre lo hace para beneficio nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre, a reaccionar de manera correcta y sobre todo a discernir cuando, Señor, tú estás aplicando tu disciplina por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra desobediencia, Señor, y cómo debemos cambiar, Señor Padre, ante eso. Pero también cuando tú nos pruebas, Señor. Señor, saber, Padre, que tú quieres lo mejor para nosotros, que aunque hay dolor y hay tristeza y hay tribulación, Señor, tú nos vas a sustentar, tú nos vas a mostrar tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en el mismo error de esta nación, Señor. Ayúdanos a discernir correctamente tu prueba y tu disciplina, Señor, en nuestras vidas. Y que, como dice tu palabra, Señor, podamos, como Job, Señor, con toda seguridad decir, aunque tú haces la llaga, tú también la curas. Y que ello, Señor, sea un motivo de darte honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.